Y ahora sale otro genio en la polémica desatada en Venezuela con los resultados electorales del 28 de julio. Ya el senador republicano Rick Scott advirtió este lunes al dictador Nicolás Maduro y sus compinches que se desatará un infierno si detienen a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, dando por sentado un hecho que ni siquiera el manipulador del norte tiene alcance de conocer a profundidad. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. El estadounidense republicano Rick Scott condenó la orden de arresto emitida por el Estado venezolano en contra del ex candidato opositor Edmundo González y advirtió al actual presidente de la nación caribeña, Nicolás Maduro, de que Estados Unidos desatará el infierno de materializarse el arresto del líder derechista. Esta es una línea límite, y si Maduro y sus compinches la cruzan, habrá un infierno que pagar, dijo Scott en un trino de su cuenta de X. Además aseguró que el Congreso de Estados Unidos comenzará una serie de acciones para castigar a Maduro, al que tachó de dictador. En efecto, propuso retomar la llamada Ley Bolívar, que él mismo planteó discutir en el seno del Congreso norteño en el 2023. El objetivo es cortar lazos con quienes apoyan a Maduro y su régimen violento, precisó el burócrata. De paso dijo que tal instrumento legal detendría la presunta represión desmedida desplegada por el gobierno venezolano en contra de la oposición. La Fiscalía General de la República Venezolana emitió una orden de arresto para González luego de que éste incumpliera 3 citaciones del ente para que diera cuenta por las acusaciones de fraude en su contra en las pasadas elecciones del 28 de julio. Las acusaciones suman una batería de delitos políticos, entre ellos promover acciones de terror. Sin embargo, Scott no desaprovechó la oportunidad y culpó a la pareja de Joe Biden y Kamala Harris y la política de la actual administración demócrata por lo que sucede en Venezuela, al indicar que las medidas tomadas contra Caracas han sido débiles, políticas de apaciguamiento, que solamente han envalentonado a Maduro y sus socios. Biden es el culpable del intento de despojar a González de su victoria electoral y a la emisión de esta orden de arresto ilegal en su contra, remachó el republicano, según consignó el medio citado. Y es que a su juicio la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una lucha por la libertad y la democracia. De paso, el legislador por Florida felicitó al gobierno de la República Dominicana por haber ejecutado una orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos que llevó a la confiscación de un avión de bandera venezolana en su territorio, arguyendo que era utilizado por el dictador Maduro. Según. De esta forma, desde Washington pretenden aplicar a Caracas bajo la excusa del presunto fraude electoral cometido el 28 de julio. Nuevas sanciones y robos contra la nación caribeña. Uno de esos instrumentos legales, entre comillas, es la Ley Bolívar. Siendo así, a partir de hoy se inaugura una nueva batalla entre el coloso yanqui y la rebelde Venezuela. Pues bien, de todos los personajes ilustres que han salido a meter sus narices en procesos que solo le corresponde dirimir al pueblo de Venezuela como nación soberana, ¿sí? El último pues es el campeón, es el dueño del circo, tal vez no es Biden, eso es obvio, tampoco lo es Anthony Blinken, ni siquiera Donald Trump con su retórica permanente, incendiaria, que a las que nos tiene acostumbrados se ha atrevido a tanto. No, definitivamente la sacó del estadio el señor Rick Scott, congresista republicano, que con estas afirmaciones tendenciosas y desproporcionadas en su cuenta de X ya se pasó de la línea. Definitivamente el texto específico de su cuenta de X fue: las débiles políticas de apaciguamiento de Joe Biden y Kamala Harris envalentonaron a Maduro y su régimen matón.
lo que resultó en un intento de robarle las elecciones al presidente electo Edmundo González y ahora en una orden de arresto ilegal en su contra. Esta es una línea divisoria y si Maduro y sus compinches la cruzan, se desatará el infierno. Más incendiario que eso no puede haber. Lo gracioso es que para eso no hay ninguna censura, para eso no hay ningún tipo de comentario pues en contra, porque pues mucha gente digamos que apoya ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Sin conocer o sin respetar siquiera la posición de un gobierno X o Y. Para él, como para muchos en Estados Unidos y en Europa, Latinoamérica es un pueblito del cual ellos pueden disponer a su antojo. ¿Piensan acaso que somos ignorantes y que por supuesto estamos a merced de recibir su luz divina? Maduro, voy a decirlo, no puede caerle muy bien a muchos, puede ser polémico, complejo. Venezuela puede no tener un gobierno ideal ni perfecto, pero es su gobierno, punto. Y es el pueblo venezolano el que decide. Claro, nadie recuerda las presiones que sobre Venezuela se han solicitado gracias a la gestión magnífica y permanente de la oposición venezolana. La misma María Corina Machado fue instigadora de estos ahogos, de asfixiar al pueblo venezolano con sanciones y con bloqueos. No nos digamos mentiras, no son los salvadores. También tienen sus propios intereses en el país. Eso no le cabe la menor duda. Hoy se desgarran las vestiduras los señores de la oposición cuando definitivamente son promotores de algo que está ocurriendo en contra de su pueblo y que no han querido meterle de verdad la ficha por amor al pueblo. No, es el amor por el poder. Allí eso no se libra ninguno. Guaidó, por ejemplo, se robó literalmente los recursos que recogió de su gestión mientras fue presidente interino. Recursos no solamente los que conocimos, el famoso concierto en la frontera, cuando Maduro tenía las horas contadas, según el presidente de entonces aquí en Colombia. Y adicionalmente, todos esos recursos se quedaron, se esfumaron, y hoy el señor Guaidó está cómodamente viviendo allá en Miami bajo la protección del gobierno estadounidense, ¿no? Adicionalmente, pues nadie se preocupa por ese pueblo que sufre, los que han migrado, los que tienen que vivir con carencias, los que tienen que día a día luchar para salir adelante, porque Venezuela es un país que trabaja día a día para mejorar. Los han bloqueado, los han ahogado y ahí están, produciendo incluso sus propios alimentos que antes no lo hacían, produciendo nuevas cosas que prácticamente gracias al tema del petróleo, de la bonanza petrolera, pues ellos digamos que tenían la cosa muy cómoda y hoy en día al tener todos estos ahogos, estas asfixias, gracias a Estados Unidos y sus políticas democráticas de gobierno contra los pueblos, donde bloquean, sancionan, embargan y demás, porque se les da la gana, entonces pues echémosle la culpa al gobierno de turno. Vuelvo a insistir, no estoy defendiendo a una persona, estoy siendo analítica en el sentido de que cualquier nación puede tener el gobierno más complejo, menos perfecto posible, pero son soberanos en sus decisiones y nadie tiene por qué venir a instigar o a meterse en esos procesos y mucho menos tomar partido, que es lo que se está haciendo hoy en día, tomar partido. Vamos a ver el siguiente video que analizaremos. Pero el juego de ajedrez macabro de Washington comenzó con los peones moviéndose. 9 países de la región rechazaron mediante comunicado la orden de arresto contra González. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay firmaron un comunicado al respecto. Rechazamos de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto, reza el comunicado conjunto. Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González y desconocer la voluntad popular venezolana, añadió en tono intervencionista. En lugar de reconocer la derrota electoral y prepararse para una transición política, Maduro ha ordenado el arresto del líder que se impuso de manera abrumadora en las urnas, dijo Brian Nichols, responsable para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó que su país propondrá en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU la ejecución de una reunión extraordinaria de la instancia con el fin de discutir la crisis venezolana, la cual tachó de amenaza para la estabilidad de la región sudamericana. La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal, aseveró Juanita Hoibertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Según la Gobertus, el gobierno de Maduro ha aplicado casos de detenciones arbitrarias y atropellos de los derechos humanos. A todas estas, aparentemente todo redundará en nuevas sanciones contra el país caribeño. Según fuentes anónimas del Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington prepara sanciones individuales contra funcionarios afiliados al gobierno de Maduro, presuntamente miembros fieles a este en distintas instancias del Estado venezolano. Por ello, no es casualidad que el congresista Scott busque desempolvar la ley Bolívar, atinente a la prohibición de cualquier negocio de entidades estadounidenses con el gobierno venezolano, inclusive con terceras naciones que establezcan relaciones con el país caribeño. De esta manera, el proceso antes explicado deja a las claras que existe toda una estrategia multidimensional contra Venezuela. En pocas palabras, una conspiración para subvertir el orden en Venezuela y, obviamente, todo en nombre de la libertad y los derechos humanos. Pero esta estrategia intervencionista de la mal llamada comunidad internacional, eufemismo que encubre a Estados Unidos y sus dóciles aliados regionales, ¿cómo ha respondido el gobierno venezolano? Bueno, aquí tenemos algo bastante simpático. Entonces, el encargado de los asuntos para el hemisferio, la secretaria del Ecuador para las Naciones Unidas y otros genios que se preocupan demasiado por la situación en Venezuela. Yo quisiera saber si se preocupan a sí mismos por cada una de sus naciones, porque los que firmaron la carta, el comunicado, curiosamente, pues todos son gobiernos muy alineados con el gobierno estadounidense, ¿cierto? Adicionalmente, gobiernos que, pues por lo que veo, son perfectos, tienen un progreso en sus naciones y una cantidad de estados que, mejor dicho, son de admirar. Por supuesto, estoy hablando de manera irónica porque no es así. No se preocupan por ellos mismos, pero sí se provocan este tipo de reacciones y de seguir instigando a que se han hecho cosas terribles en el pueblo venezolano, promovidas prácticamente o gracias a ellos mismos, ¿no? Pero con tal de ir en contra de la corriente, con tal de hacer ver todo mal allá, pues, y con tal de satisfacer los deseos del señor del norte, pues todo vale. Ley Bolívar. La ley Bolívar, ese nombre es algo, no sé, si el tipo sabe, este señor Scott, tiene conocimiento de quién fue Simón Bolívar o le está haciendo a manera de juego. Es una falta de respeto total a nuestra idiosincrasia latinoamericana, a la voz de la patria grande cuando hablan de la ley Bolívar, una ley para cortar lazos con cualquiera que apoye el régimen asesino de Maduro. Esas fueron sus palabras. ¿Ley Bolívar?
Ley Bolívar entonces es que si un país se atreve a decir, oiga, no, yo creo que podemos hacerlo de mejor manera, usted es cómplice y entonces vamos a acabarlo. ¿Esa es la Ley Bolívar? Le recuerdo a todos, no sé si me equivoqué o si mi historia está mal, pero hasta donde yo sé, Simón Bolívar fue una figura histórica que se caracterizó precisamente por la liberación de los pueblos en Latinoamérica, por la unidad, ¿cierto? Por la unidad de los pueblos en Latinoamérica, y eso no se está cumpliendo en ningún caso. Estamos sometidos todavía a una esclavitud mucho más grande que la que vivieron los antepasados por allá en el siglo, no sé, 17, 18, mucho antes de la República, ¿no? Incluso siglo XVI. Aquí, por lo menos los esclavos tenían la figura de los esclavos. Hoy en día somos esclavos ideológicos, que es lo más grave. Entonces, el mundo está observando y también el pueblo de Venezuela. Y quien regula el régimen asesino, violador de derechos humanos, instigador de guerras, ¿quién es? Promotor de dictaduras, el país del norte. El régimen asesino, violador de derechos humanos, instigador de guerras, promotor de dictaduras. ¿Quién regula a Estados Unidos? ¿Quién? ¿Qué me dicen del señor Netanyahu? ¿Qué me dicen del régimen de ese hombre que ha acabado con la vida de más de 40,000 personas en Gaza, niños incluidos? ¿En serio? ¿Para cuándo entonces la elección? ¿O para cuándo en las Naciones Unidas van a hacer algo para parar a ese personaje? ¿Cuándo? Pero como es Latinoamérica, como es Maduro, ese es el malo, ¿cierto? No estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo algo que es real y no existe coherencia, no existe. Aquí se acomodan y los latinoamericanos lamentablemente tenemos esa mala maña. Todo lo que viene de afuera es, wow, nunca peleamos por nuestra tierra, nunca peleamos por nuestra soberanía. ¿Sí? Y cuando alguien piensa o se atreve a pensar diferente, entonces es comunista, zurdo, como alguien ya lo dijo en otra latitud, en otro país que ya conocemos, y así. Y todos los que pensamos diferente de alguna manera nos tachan como si fuéramos, no sé, una enfermedad o peor que eso, seres diabólicos, ¿no? Aliados del eje del mal. Y así estamos. Y no abrimos los ojos. Aquí los intereses son claros y contundentes. Se llama petróleo, se apellida es nuestro. Y cualquier asomo de rebeldía o de intento por desmarcarse de lo que se considera correcto o diferente o por ser de otro tipo de ideología, pues es dañino, dictatorial, y ellos, oh divinos dioses del Olimpo occidental, defienden algo que se llama democracia. Democracia. ¿Democracia para quién? Si ni siquiera en su país están bien. Desempleo, pobreza, violencia, deterioro, quiebras bancarias. Buenos pretextos, por supuesto, para poner los ojos afuera y jugar a que son los salvadores del mundo. Vamos a ver el siguiente video. Pues en principio, la Cancillería venezolana tachó de repugnante los comunicados y posturas sobre el proceso electoral antes nombrado. Ante esto, el líder chavista y ministro de la cartera de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció que el país se apresta para ejecutar una gran movilización institucional y popular en rechazo de la agresión internacional tachada de estrategia fascista en contra del país caribeño. El fascismo en Venezuela tiene rostro, nombres y apellidos, y lo que estamos haciendo es meterles un freno a los fascistas aquí y en el resto de la América, aseguró el líder político. Además advirtió que el venidero 12 de septiembre la nación celebrará un congreso internacional contra la intervención y en favor de la soberanía nacional. Asimismo, reiteró la acusación en contra de la dirigente ultraderechista, alter ego de González,
María Corina Machado, por el reciente ataque contra el sistema eléctrico nacional y de cómplice de la confiscación de activos nacionales, como lo es el avión de uso presidencial venezolano, secuestrado por el gobierno dominicano. La celebración del Congreso Internacional en contra del fascismo, dijo Cabello, tiene como misión revelar al mundo las acciones violentas en las calles del país. Luego de las elecciones dirigidas por sectores de la ultraderecha venezolana, además de enviar un mensaje de compromiso con la paz y la estabilidad de la nación. Virtualmente, luego del llamado a fraude y el desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio por parte de la oposición extremista, por cierto, denunciado durante meses por Nicolás Maduro, significa una nueva etapa de la guerra sin cuartel que Estados Unidos y sus socios han desatado sobre el país con un solo fin: un cambio compulsivo de las autoridades constituidas. Obviamente, esto implica un nuevo capítulo de una guerra que no parece tener fin contra el pueblo venezolano y sus dirigentes. Más allá, el rastro del petróleo aparece en toda pretensión, teniendo en cuenta que Venezuela es la principal reserva de tal recurso del mundo. Así, los campos están claramente definidos. Washington y sus socios, en palabras de Scott, intentan desatar el infierno sobre la nación caribeña en una estrategia multidimensional. Pues bien, los intervencionistas deben estar conscientes que al desatar tal tétrico escenario, como lo demuestran los hechos, únicamente están desatando para sí mismos una nueva derrota estratégica. Lo que viene es bastante más complejo porque cada vez más buscan fortalecerse de muchas maneras. No contentos con lo que ya nos tienen acostumbrados, pues tienen que acudir a otro tipo de estrategias para mantener el control. Es así de simple. Lamentablemente, ya lo hemos visto, personajes como María Corina Machado, el mismo Edmundo González, que personalmente nunca conocí sus propuestas, nunca vi una alocución ni nada, todo fue manejado por la señora Machado. Un personaje que desdibujado totalmente, no sé cómo podría haber ganado, no sé, ahí no puedo meterme, pero son cosas que uno no alcanza a comprender, ¿no? En otro sentido, uno ve lamentablemente cómo se dio el espacio para que se presentaran unas actas y nunca las presentó. El señor nunca dio la cara, acusó eso sí de fraude, pero nunca dio la cara. Y adicionalmente, ya en estos días se supo que hubo unas actas que se generaron desde Estados Unidos, las actas de María Corina Machado, ¿no? Hablamos de otro tipo de estrategia utilizada para poner en entredicho las elecciones en Venezuela. Entonces, esto pues tiene un tinte bastante macabro porque los intereses son bien oscuros y oscuros negro petróleo. Eso sí lo puedo decir. Lo que veo sin ir muy lejos es una franca insistencia por provocar, yo diría que guardadas las proporciones, pero puede llegar a ocurrir una nueva invasión, como hicieran en su momento en Panamá, como han hecho de forma muy diplomática en otras naciones latinoamericanas bajo figuras políticas sumisas y por supuesto medios vendidos, o simplemente de forma abierta y descarada como lo hicieron en su momento en Vietnam, en Afganistán, Irak, Siria y por supuesto en Ucrania. Ya esto es una práctica natural en estos gobiernos de supuestamente defensores, ¿no? De la democracia y de las buenas costumbres y de los valores. No sé qué valores, porque abusar de la gente, abusar de la pobreza, abusar de una creencia es miserable y es ruin. Por supuesto, Venezuela es su objetivo más próximo, pero claro, eso que ellos hacen no se considera una dictadura.
Hasta aquí llegamos en este análisis de noticias del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña, que nos aporta, que nos da sus comentarios, sus likes y nos invita siempre a seguir creciendo, a seguir mejorando en estos análisis que hacemos día a día. Gracias por suscribirse, a volverse parte del canal, a volverse miembros de la comunidad de la Patria Grande. Los esperamos en la próxima emisión. Los dejo con la frase del día. Cuando mayor es el poder, más peligroso es el abuso. Lo dijo Edmund Burke. Por ahora, nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.